Antes de empezar, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Aún resuena en mi cabeza el eco de la música estridente y las risas borrachas de la fiesta a la que asistí. La atmósfera estaba cargada de un júbilo incontenible, pero dentro de mí, un mar de alcohol agitaba un presagio oscuro. Con la visión borrosa y las piernas tambaleantes, me dirigí a casa, sometido a una embriaguez pesada que nublaba mi juicio. Las luces de la calle parpadeaban como espectros en la noche, y el aire frío acariciaba mi rostro como una mano etérea. De repente, un estruendo retumbó en la noche. Mi coche se detuvo en seco. El corazón me latía en la garganta mientras el terror y la culpabilidad bailaban en mi interior. «He atropellado a alguien», gritaba mi mente. Salí del coche con prisa, los sentidos alerta, la respiración entrecortada. Busqué con desesperación alguna señal de vida, pero no había nada, ni nadie. La calle yacía en un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tic-tac del reloj de mi coche y mi respiración agitada. La confusión se adueñó de mí. Mis pensamientos se enredaban entre sí como serpientes venenosas. ¿Había sido real? ¿Había atropellado a un ser humano o a un animal? No había rastro de sangre. No había evidencia del impacto. El pavor me empujó a volver al coche y huir de aquel lugar, dejando atrás la sombra de la duda y del remordimiento. Mientras el motor rugía y las luces de la calle se desvanecían en la lejanía, un pensamiento oscuro se posó en mi mente. No estamos solos. Me retorcí en el asiento, intentando evadir la voz interior que susurraba palabras de condenación y horror. Al llegar a la casa, la soledad y el silencio se ciernen en mí como aves de rapiña. La pregunta, ¿qué había atropellado?, se repetía en mi mente, creando ecos que se convertían en grotescas carcajadas. Días de sol y sombras se entremezclaban en mi vida tras esa noche. Mis días se desvanecían en un intento frenético por ajustarme a la realidad, por aferrarme a la rutina como un náufrago a un frágil madero en medio de un océano tempestuoso. Solo fue un animal, me repetía, intentando sepultar la inquietante verdad que latía en las sombras de mi mente. El mundo seguía su curso y yo, en mi papel de fotógrafo, inmortalizaba momentos de alegría y celebración en comuniones, bodas y eventos. Pero cada flash de mi cámara iluminaba también el rincón oscuro de mi alma, donde la duda y el remordimiento danzaban en un eterno duelo. Mis intentos por olvidar eran vanos. Cada sonrisa que capturaba con mi lente, cada momento de felicidad eternizada, era como un reflejo distorsionado de mi tormento interno. Los ecos de esa noche se filtraban entre los acordes de la música festiva. Las risas se transformaban en lamentos y los rostros felices se dibujaban en rostros de dolor y acusación. La sombra de aquella noche me seguía como un espectro, susurrándome palabras incomprensibles y proyectando imágenes perturbadoras en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, la visión de la carretera solitaria y el impacto volvían a mí, como fantasmas burlones que se negaban a dejarme en paz. Los días se volvían cada vez más grises, los cielos más pesados y mis pensamientos más oscuros. La normalidad que tanto anhelaba se desmoronaba ante mis ojos, mientras la frontera entre la realidad y la pesadilla se volvía cada vez más difusa. En mi lucha constante por mantener la cordura, las sombras crecían, los susurros se intensificaban y el terror se anidaba en mi pecho. Si esta historia te gusta, recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos. Desde el accidente, un dolor incesante y fantasmal se había anidado en mi hombro, un recordatorio tortuoso de aquella noche macabra. Cada movimiento, cada respiro, resonaba en mi ser como un grito silente de un alma en pena. El tormento se volvía cada vez más insufrible y mi cuerpo y mi alma parecían estar en una lucha constante, una batalla entre lo tangible y lo etéreo. Mis noches eran un calvario de sombras y susurros. Los lamentos se mezclaban con el palpitar del dolor, como un coro maldito que entonaba una sinfonía de desesperación. La oscuridad de mi habitación se poblaba de figuras espectrales que danzaban alrededor de mi lecho, murmurando palabras de acusación y dolor. Finalmente, la agonía me llevó a buscar refugio en la ciencia, en la fría realidad de un consultorio médico. El médico
Con su mirada clínica y sus palabras meticulosas, no encontraba explicación a mi dolor. Cada prueba, cada análisis, revelaba una verdad inconcebible. No había nada malo en mí, pero yo sabía, yo sentía que algo oscuro y maligno se había adherido a mi ser, una entidad que se alimentaba de mi angustia y mi miedo. Mis visitas al médico se convertían en un laberinto de dudas y sospechas. Los días se volvían interminables, los susurros más audibles y el dolor más palpable. Me sumía en un abismo de sombras y preguntas sin respuesta, mientras el dolor en mi hombro se convertía en un lazo invisible que me unía aquella noche a aquel ser que, invisible y etéreo, me susurraba constantemente: no estás solo. La realidad, mi realidad, se estaba desmoronando, fragmentándose en pedazos de terror y sombras. Las voces se intensificaban. Cada susurro era como un viento helado que atravesaba mi alma. Cada palabra incomprensible se enredaba en mi mente como serpientes susurrantes que destilaban veneno de miedo y angustia. Las apariciones comenzaron a manifestarse con más claridad, con más intensidad. La figura etérea de una chica se deslizaba en las sombras. Sus ojos, dos abismos de dolor y condenación, me seguían a cada paso, en cada rincón de mi existencia. Mis días estaban invadidos por una niebla de terror. Cada momento se teñía de un gris sepulcral. Me debatía entre la razón y la locura, cuestionando cada visión, cada voz. ¿Es real o es el producto de una mente quebrantada por el remordimiento? Me preguntaba mientras las paredes de mi refugio se cerraban sobre mí. Los momentos de claridad se volvían efímeros, como luciérnagas perdidas en la noche etérea de mi existencia. Cada encuentro con esa aparición era un viaje al abismo, un enfrentamiento con lo incomprensible. Sus labios murmuraban palabras de otro mundo. Sus manos, transparentes y frías, parecían intentar tocarme, marcar mi piel con su fría existencia. El aire se volvía denso y mis pulmones luchaban por extraer el oxígeno que parecía esfumarse en su presencia. Mi vida, antaño llena de luz y color, se había convertido en un cuadro monocromático de desesperación y miedo. Mis pasos resonaban en el silencio como ecos de un pasado olvidado, un pasado donde la risa y la felicidad eran mis compañeras. Cada voz, cada aparición, se volvía un enigma indescifrable, un laberinto de sombras del que no podía escapar. La realidad y la fantasía se entrelazaban en un abrazo cruel, dejándome a la deriva en un mar de incertidumbre y terror, donde cada ola me sumergía más y más en las frías aguas de la locura y el misterio. Las horas se deslizaban como sombras mientras trabajaba en la edición de fotos. Cada imagen, cada momento capturado, era un espejo de otros tiempos. Pero entonces, en la lanza de luces y sombras, la vi. La chica, la aparición que me acosaba, estaba allí, inmortalizada en mi lente. Mi corazón palpitaba en mi pecho como un tambor de guerra, y cada latido resonaba en mi mente como un eco de horror. Me sumergí en una búsqueda frenética de respuestas, escarbando en el pasado, en las historias olvidadas de quienes habían dejado este mundo en silencio y dolor. El manto de la realidad se rasgó ante mis ojos, revelando la verdad innegable. Estaba siendo acosado por el espíritu de la chica que creía haber atropellado. Mi alma se debatía entre el miedo y la aceptación, entre el deseo de huir y la necesidad de enfrentarla. Mis noches se llenaban de susurros y súplicas, y yo, en mi desesperación, intentaba comunicarme con ella. Intentaba entender su dolor, su ira. Cada palabra no dicha, cada mirada evitada, se convertía en un puñal en mi pecho. La confrontación con lo inexplicable se volvía una danza de sombras y lamentos. Un duelo de voluntades en el que yo buscaba la paz, buscaba liberarla y liberarme de este tormento eterno. Y allí me encontraba, en la encrucijada de lo sobrenatural y lo real, en el dilema de aceptar la realidad de mi condena o sucumbir a la locura de lo inexplicado. Mi destino y el de ella quedaban suspendidos en el limbo de lo incierto, dejando un manto de suspenso sobre nuestras almas entrelazadas. Las preguntas sin respuesta revoloteaban en mi mente como cuervos negros, y el eco de su presencia resonaba en cada rincón de mi ser. Hemos llegado al final, amigo.
Recuerda suscribirte, dar like, comentar y compartir esta historia con tus amigos.